Para unas 2 o 3 raciones vamos a necesitar la cazuela con agua hirviendo, un puñadito de sal, unos 250 gramos de espaguetis. Para unas 2 o 3 raciones vamos a necesitar la cazuela con agua hirviendo, un puñadito de sal, unos 250 gramos de espaguetis. Eso para los espaguetis. Y luego para la salsa vamos a necesitar unos 200 gramos de bacon, un huevo del cual solo vamos a usar la yema, una cebolla, unos 300 gramos de champiñones y 5 lonchas de queso. Y nata para cocinar, unos 400 mililitros. Y entonces cuando el agua rompa a hervir, lo que hacemos es echarle un puñado de sal y vamos a echar los espaguetis. Y mientras los espaguetis se nos van a ir haciendo ahí, unos 6, 8, 10 minutos, más o menos, si os queréis al dente o suaves o como os queráis. Mientras esto se hace ahí, lo que vamos a ir haciendo es partir las verduras, la cebolla, partir los champiñones y ir haciéndolos en la sartén, que es lo primero que vamos a hacer, porque sueltan mucha agua y tiene que evaporarse el agua y tal antes de echar lo demás. Así que nada, dejamos esto aquí haciéndose y vamos a ir haciendo los champiñones. Recordad, si los compráis con pie, recordad que hay que lavarlos, cortarle el pie y demás. Si los compráis ya limpios, pues nada, los picamos y punto. Se pueden comprar ya laminados y eso que nos ahorramos, pero bueno, son más caros los laminados. Pues bien, una vez que tenemos picados los champiñones, podemos ya poner una sartén al fuego, un poco de aceite, en mi caso de oliva virgen extra, cada uno puede usar el que quiera, y vamos a ir dejándolos aquí a fuego bastante lento, que vayan soltando su jugo y volviendo a evaporarlo y demás. Y mientras vamos a ir picando la cebolla. Pues yo ya la tengo picada, yo la pico así. Tampoco me complico mucho la vida, podéis picarlos chiquitina, más eso ya depende mucho de si os gusta encontrar los cachos de cebolla o tenéis niños y tal que no les gusta, o eso ya cada uno. Bueno, ahora que lo tenemos todo preparado ya, vamos a darle más fuego a los champiñones e intentar hacer que ya suelten todo su jugo, lo chupen y demás. Cambiarlos de sitio porque hacerlo el espagueti no tiene mucho misterio, la verdad. Y la salsa, bueno, pues sí, así mejor veis cómo se hace la salsa. Que han reducido bastante, vamos a echar la cebolla. Echamos los champiñones lo primero, pues para que reduzcan y porque las setas, cualquier seta, si no está bien cocinada, son muy indigestas y pueden sentar muy mal a la gente, sobre todo si tenéis problemas de estómago. De esta forma nos aseguramos de que van a estar bien hechas y no va a haber problema de indigestiones ni nada. Entonces ahora echamos la cebolla. Y seguimos sofriendo aquí un rato.
porque los espaguetis, en nuestro caso, ya están hechos. Una técnica que usa la gente es coger uno y tirarlo contra la pared. Si se queda pegado, ya está. Yo prefiero tocarlos y ver que están hechos. No me gusta de tirarlo contra la pared. Entonces, en nuestro caso, estos ya están hechos. Lo que vamos a hacer es apagar el fuego ya y escurrirlos. Una vez escurridos, como habréis observado que yo no eché aceite en el agua, porque me parece una tontería echar aceite en el agua, ya que ni se mezclan ni nada, entonces echo ahora un chorrito de aceite. Ya sabéis, en mi caso, aceite de oliva virgen extra siempre. Bien. Y yo lo que hago ahora es ponerle su tapa, darle unos meneos así, y eso ya lo reservo. Y seguimos haciendo la salsa. Bien, cuando veis que la cebolla ya empieza a pocharse, caramelizarse, como lo queréis llamar, cuando se empieza a ir haciendo ya, entonces vamos a echar el bacon. Y sofreír otro poco. El bacon no tarda mucho en hacerse, como veis ya está hecho. El bacon así picado tarda muy poco en hacerse. Y ahora lo que vamos a hacer es el queso en lonchas, derretirlo ahí. Recordar que hay quesos que funden mejor y otros peor, ya os los dije muchas veces. Este, por lo que veo, es de los que se quedan a trozos en vez de fundido, pero bueno, me da igual porque ahora le echas la nata y todo, se va a acabar fundiendo. Pero bueno, ya sabéis, hay quesos que funden mucho mejor. Esta es otra de esas recetas, que si sabéis de uno que funde mejor, perfecto. Bien, pues ahora vamos a echar la nata. Ahora solo consiste en dejar reducir la nata. Una cosa completamente prescindible, es manía mía, lo dejo bien claro, es echar ahora aquí un poquito de caldo de jamón. Yo cojo una pastilla de caldo de jamón, echo la mitad y reservo la otra mitad. Ya os digo, no tenéis por qué echar la pastilla de caldo de jamón. Yo es manía mía porque me gusta que sepa jamón.
bastante, ya es más espesa, ya está consistente, ya ligó la salsa. Ahora es cuando separamos la clara de la yema, cada uno tiene su método, usar el que queráis. Separamos la clara de la yema y echamos la yema. Bien, pues apagamos el fuego ya. Mezclamos bien la yema con el resto, no hace falta tenerlo más al fuego para esperar que se cocine la yema, ni nada. Si queréis cocinarla, pero vamos, no es necesario. Ahora ya sencillamente mezclamos esto bien. Así. Y ahora ya, alguna gente volcaría la salsa dentro de la pota. A mí no me gusta hacer eso, me gusta en cada plato echar su salsa. Y bueno, pues nada más. Esto ha sido todo por esta vez. Recordad que en el blog lo vais a tener, tenemos un blog en el que lo vais a tener todo escrito más detallado. Y nada, si os ha gustado la receta, el vídeo o lo que sea, recordad dar like, suscribiros, compartirlo con la gente. Y nada más, nos vemos en otra ocasión.